Bienvenidos a Zona de Terror. Esta noche los llevaré a los lugares más comunes, pero a la vez los más inquietantes. Las gasolineras. Aunque parecen simples puntos de descanso en la carretera, muchas esconden secretos oscuros y han sido escenario de historias aterradoras. Desde encuentros sobrenaturales hasta apariciones inexplicables. En este video exploraremos los relatos más escalofriantes que han ocurrido en gasolineras solitarias. Así que prepárate, porque esta noche llenaremos nuestro tanque de miedo. El susurro en la gasolinera. Me llamo Andrés y lo que les voy a contar me ocurrió hace muchos años, en una gasolinera ubicada en un tramo solitario de la carretera 57, cerca de Matehuala, en San Luis Potosí. Era tarde, tal vez cerca de la medianoche, y yo venía de regreso a Monterrey después de un largo viaje de negocios en la Ciudad de México. La noche estaba extremadamente tranquila, sin el ruido de otros vehículos. El tramo de la carretera parecía interminable y mi única compañía era el sonido constante del motor de mi auto. Mis ojos comenzaban a cerrarse por el cansancio y cuando vi la luz de una gasolinera a lo lejos, decidí detenerme para estirarme un poco y tomar un café. La gasolinera era pequeña, apenas iluminada por unos pocos focos. A un lado había una tienda y del otro lado se veía un viejo camión oxidado estacionado. No había nadie más allí, lo cual no me sorprendió debido a la hora. Al acercarme a la tienda, noté que había un hombre detrás del mostrador, un tipo de unos 50 años, con el rostro arrugado y una mirada que parecía perdida en el vacío. Tenía una radio encendida, pero solo se escuchaba estática. «Buenas noches», dije al entrar, pero el hombre ni siquiera respondió. Simplemente me miró con sus ojos hundidos y apagados. Me acerqué al mostrador y le pedí un café. El hombre sintió lentamente y comenzó a prepararlo. Mientras esperaba, eché un vistazo alrededor de la tienda, notando que todo parecía viejo, como si no hubiera sido renovado en años. Había un olor extraño en el aire, una mezcla de gasolina, polvo y algo más que no sabía qué era. El hombre me entregó el café sin decir una palabra. Le di las gracias y le pagué. Al salir de la tienda, un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Mientras caminaba de regreso a mi coche, escuché un sonido que me hizo detenerme en seco. Era un susurro, apenas audible, pero claramente pronunciando mi nombre. «Andrés». Me di la vuelta de inmediato, pero no había nadie. El susurro se repitió, pero esta vez más fuerte. «Andrés». Al darme cuenta, sabía que era del camión oxidado. Mi instinto me decía que me fuera de ahí, pero algo, tal vez la curiosidad o el miedo, me empujó a acercarme. Cuando llegué al camión, miré por la ventana sucia y vi a un niño sentado en el asiento del conductor. Estaba pálido, con ojos enormes y oscuros, y me miraba fijamente. «Andrés, ayúdame», suplicó con una voz que me heló la sangre. Di un paso atrás, confundido y asustado. ¿Cómo sabía mi nombre? Sentí que el tiempo se detenía y mi corazón latía tan fuerte que creí que iba a estallar. Quería correr,
pero mis piernas no respondían. De repente, una mano se posó sobre mi hombro. Salté del susto y me giré para ver al hombre de la tienda, que ahora estaba justo detrás de mí. Su rostro estaba aún más pálido que antes, y su mirada, antes vacía, ahora parecía desesperada. «No le hagas caso», dijo en voz baja, casi en un susurro. «Este niño no está aquí, nunca estuvo aquí». Antes de que pudiera responder, sentí un frío intenso que me recorrió todo el cuerpo. Cuando miré nuevamente el camión, el niño había desaparecido. Solo quedaba la oscuridad del interior del vehículo. No esperé más. Corrí hacia mi coche, con el corazón a punto de salirme del pecho. Cuando encendí el motor, miré por última vez hacia la tienda y vi al hombre parado en la puerta, mirándome con una expresión que no olvidaré jamás. Una mezcla de tristeza y advertencia. Manejé sin detenerme hasta llegar a Monterrey. Durante el trayecto, mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había pasado. Investigué un poco sobre la gasolinera, pero no encontré mucha información, excepto que había sido escenario de un accidente trágico hace muchos años atrás. Un camión había chocado y el conductor y su hijo pequeño habían muerto en el acto. Desde entonces, algunos conductores afirman haber visto al niño pidiendo ayuda en medio de la noche. No he vuelto a pasar por esa carretera a estas horas, y cada vez que lo hago, me aseguro de llevar suficiente combustible para no detenerme. Lo que viví en esa gasolinera me dejó marcado, y aunque algunos podrían no creerme, yo sé lo que vi, y sé que hay cosas que es mejor no tratar de entender. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que sea real? Házmelo saber en la caja de comentarios. Y hasta aquí la historia. La gasolinera del olvido. Me llamo Emiliano y trabajaba en una gasolinera al borde de una carretera, en un rincón remoto de México. Era el típico lugar en el que pocos paraban, excepto por los camioneros que necesitaban reposar antes de seguir su viaje. Mi turno era de noche, y aunque muchos se asustarían de trabajar en un lugar así, a mí me causaba tranquilidad. Pero esa noche, una de esas noches donde la luna apenas se podía ver, algo sucedió que jamás podré olvidar. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando un camión viejo, de esos que parecían salidos de otra época, se acercó lentamente. Se detuvo frente a una de las bombas y yo salí con mi linterna en mano para atenderlo. Lo que me sorprendió fue no escuchar el motor apagarse, pero lo que más me inquietó de todo esto fue que no había luces encendidas, ni siquiera las del tablero. Toqué la puerta del conductor, esperando a ver un hombre mayor, como era habitual, pero cuando la puerta se abrió, no había nadie. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y por un momento pensé que tal vez el conductor había bajado sin que yo lo notara. Sin embargo, al rodear el camión, me di cuenta de que estaba completamente solo. ¿Hay alguien aquí?, grité con voz temblorosa, pero no hubo respuesta. Decidí revisar la cabina del camión. Algo me empujaba a mirar adentro, aunque cada fibra de mi ser me decía que me alejara. Subí los peldaños y, al asomarme, sentí un frío que me caló hasta los huesos. En el asiento del conductor había una foto vieja, amarillenta por el tiempo. La levanté con manos temblorosas y la miré.
Era un retrato familiar de una mujer con un bebé en brazos y un hombre sonriente. Pero algo en sus ojos me parecía inquietante. Parecían mirarme directamente, como si supieran que estaba allí. De repente, el motor del camión se encendió solo, rugiendo como si el vehículo hubiese vuelto a la vida por sí mismo. Salté hacia atrás, cayendo al suelo mojado por la lluvia que empezaba a caer. La puerta de la cabina se cerró de golpe y el camión comenzó a moverse, alejándose lentamente sin que nadie lo condujera. Me quedé allí, mojado y atónito, viendo cómo el camión se perdía en la oscuridad de la carretera. Al día siguiente, intenté contar lo sucedido, pero los pocos que me escucharon solo se rieron, diciéndome que había trabajado demasiado. Sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad, vimos claramente cómo el camión se acercaba y luego se alejaba, pero nunca vimos a nadie salir o entrar en él. Busqué información sobre el camión y finalmente encontré algo. Según viejos relatos, un camionero y su familia habían desaparecido en esa carretera hace más de 40 años. Algunos dicen que se accidentaron y que sus almas quedaron atrapadas en la vieja máquina, vagando por la carretera, buscando el camino de regreso a casa. Desde esa noche, cada vez que escucho un motor en la distancia durante mi turno, un escalofrío recorre mi cuerpo, y aunque no lo quiera admitir, sé que tarde o temprano, ese camión volverá por mí. ¿Y tú? ¿Crees que algún día el camión volverá por él? Hasta aquí la historia. El pasajero nocturno. Buenas noches, mi nombre es Marta y esta es mi historia. Me pasó hace mucho tiempo. Viajábamos en un camión hacia nuestra próxima competencia de baile. El vehículo, normalmente bullicioso con la energía de las bailarinas, estaba inusualmente silencioso. Todas dormían, envueltas en sus mantas. Solo mi novia y yo permanecíamos despiertas, hablando en voz baja para no despertar a las demás. El vaivén del camión tenía un efecto casi hipnótico. De repente, sentimos como el vehículo disminuía la velocidad, saliendo de la carretera principal. Mi novia y yo nos miramos confusas. El camión se desvió hacia una gasolinera oscura, una que apenas iluminaba el camino. Era extraño, ya que esas paradas siempre se hacían de día, por seguridad. Algo no estaba bien. El silencio se rompió con el rechinido de la puerta del camión. Un hombre desconocido subió a bordo. Mi corazón empezó a latir más rápido cuando lo vimos caminar por el pasillo. Su figura parecía aún más siniestra bajo la poca luz del interior. Instintivamente, mi novia y yo fingimos estar dormidas. Nuestras respiraciones apenas se podían oír bajo las cobijas. Sentí su presencia antes de que lo viera. Estaba justo frente a nosotras, su sombra proyectada en la pared del camión. De repente, una mano fría rozó mi rodilla, acariciándola lentamente, como si explorara cada centímetro. El terror me paralizó, temiendo que en cualquier momento tirara de la cobija y expusiera nuestra vulnerabilidad. Pero no lo hizo. En cambio, lo escuché murmurar mi nombre, un susurro burlón que me heló la sangre. Marta. ¿Cómo sabía mi nombre? No lo conocía, jamás lo había visto antes. La angustia me invadió mientras él se quedaba allí, quieto, casi disfrutando del terror que nos causaba. El tiempo se detuvo.
Los 10 minutos que estuvo allí parecieron una eternidad. De repente, como si algo lo hubiera asustado, el hombre corrió hacia la salida y desapareció en la noche. El camión arrancó de nuevo, pero yo no podía dejar de temblar. Las lágrimas brotaron de mis ojos, incapaz de contener el miedo que sentía. Esa noche, algo más que mi seguridad se rompió. La sensación de estar a salvo en mis viajes se esfumó para siempre. Desde entonces, trato de evitar los camiones. Prefiero volar o incluso suplicar a mis padres que me lleven por separado. Porque sé que, aunque esa noche no nos hizo daño físico, el verdadero terror es no saber si volverá, o peor aún, si ya lo ha hecho. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Hasta aquí la historia. El espectro en la gasolinera. Me llamo Ramón y esta es mi historia. Era una noche lluviosa, de esas en las que el cielo parece estar llorando. Estaba trabajando en la gasolinera donde ya llevo 5 años, ubicada en las afueras de un pequeño pueblo en México. Mi turno solía ser tranquilo, pero esa noche algo se sentía diferente desde el principio. Había un silencio extraño, roto solo por el goteo constante de la lluvia sobre el techo en la pequeña caseta donde me resguardaba. Mi compañero, Luis, había salido a revisar las bombas de combustible, así que me quedé solo en la caseta. Mientras revisaba los papeles de inventario, escuché un coche que se acercaba lentamente. Miré por la ventana y vi un viejo sedán negro, de esos que ya no se ven mucho. El coche se detuvo frente a una de las bombas, pero nadie salió. Pensé que tal vez el conductor estaba esperando que la lluvia disminuyera antes de salir. Esperé unos minutos, pero nadie se movía. Decidí salir con mi paraguas para atender al cliente. Al acercarme al coche, pude ver el interior que estaba oscuro. No podía distinguir a nadie en el asiento del conductor. Toqué la ventanilla, pero no hubo respuesta. Me agaché para mirar mejor y entonces fue cuando lo vi. Un hombre de aspecto cansado estaba sentado al volante. Su piel era pálida, casi grisácea, y llevaba un sombrero de ala ancha que cubría parte de su rostro. Pero lo que más me perturbó eran sus ojos. Estaban abiertos, pero no parecían ver nada, como si estuviera mirando a través de mí. «Buenas noches», dije con un nudo en la garganta, pero el hombre no respondió. Solo seguía mirándome con esa mirada vacía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Di un paso atrás, pensando en regresar a la caseta, cuando de repente, el hombre giró su cabeza lentamente hacia mí y sonrió. Era una sonrisa torcida, antinatural, que me heló la sangre. Luis regresó en ese momento, y al verme tan pálido, corrió hacia mí. «¿Qué pasa, Ramón?», preguntó preocupado. Señalé al coche, pero cuando ambos miramos, el sedán negro ya no estaba, solo el charco de agua donde había estado estacionado. Luis trató de tranquilizarme, diciendo que tal vez solo había sido un malentendido o un truco de la luz, pero yo sabía lo que había visto. Esa sonrisa no era humana. Intenté seguir con mi trabajo, pero no pude concentrarme. Esa noche se sintió interminable. Al día siguiente, le conté lo ocurrido a don Pedro, un hombre mayor que ya lleva muchos años en el pueblo. Su rostro se puso serio y me contó que, hace muchos años, un hombre en un coche negro
había muerto en un accidente cerca de la gasolinera. Desde entonces, algunas personas aseguran haber visto su coche, siempre en noches lluviosas. No sé si fue una historia para asustarme o si realmente vi el fantasma de ese hombre, pero desde esa noche, cada vez que el cielo se nubla y la lluvia comienza a caer, siento que esos ojos vacíos me observan desde la oscuridad, esperándome. Y hasta aquí la historia. Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro. Si quieres más relatos que te helarán la sangre, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima pesadilla.